Buenas tardes. Estamos en su programa de radio La Misión Continúa. Nuestro saludo, buenos deseos y oraciones por todos aquellos que a través de las radios que nos encadenan y además por las distintas plataformas siguen su programa La Misión Continúa. Estamos reflexionando sobre cristología, es decir, sobre la persona de Jesucristo. Y hemos estado viendo el ministerio público de Jesús, no solamente como aquel que anunciaba el reino, sino también como aquel que hacía las obras del reino y presencializaba ese reino de Dios. Hoy queremos hablar sobre Jesús que curaba enfermos. Si nosotros vemos el Evangelio, nos damos cuenta que en la tarde de su primer día misionero, según el Evangelio de Marcos, Jesús sanó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Mateo recuerda que numerosas multitudes siguieron a Jesús y él sanó a todos. La gente pues buscaba a Jesús afanosamente. Toda la gente, dice San Lucas 6:19, quería tocar a Jesús porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Las curaciones de Jesús no fueron una actividad secundaria, ya que donde hay dolor, el Señor quiere sanar. Al mismo tiempo, Jesús se rehusó varias veces a hacer milagros. Jesús no hizo ahí muchos milagros por su falta de fe. Mateo 13:58. En otra ocasión, a los que le pedían milagros, Jesús respondió con indignación, llamándolos generación perversa e infiel. Mateo 12:39. Y ciertamente no fue solamente aquella vez que habló palabras tan duras. En otra ocasión, a aquellos que iban detrás de él pidiéndole que continuara multiplicando los panes, Jesús los cuestionó seriamente y no hizo milagros. El Evangelio, según Lucas, al hacer un pequeño resumen de los primeros pasos de la misión de Jesús, dice así: su fama se extendía cada vez más y se congregaban grandes muchedumbres para oírle y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios para orar. ¿Por qué Jesús hacía muchas curaciones, pero en otras oportunidades se negaba a hacerlas? Ciertamente era por una cuestión de fidelidad a la voluntad del Padre. Era también para no estimular falsas expectativas y evitar una fe mágica, milagrera, sin responsabilidad propia. La mayor preocupación de Jesús era anunciar y testimoniar el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, decía, y lo demás lo van a recibir por añadidura. Las curaciones y milagros de Jesús tenían que ver con eso. No eran para satisfacer ambiciones, codicias, ni para buscar aplausos, ni para satisfacer tampoco curiosidades. Jesús siempre se resistió decididamente a tales tentaciones.
La venida del reino indicaba que los tiempos mesiánicos habían llegado y que Jesús era el Mesías. Fue el profeta Isaías quien anunció los tiempos nuevos, unos 700 años antes de Jesús. Preocupado el Señor por los sufrimientos del pueblo y decepcionado por la corrupción de las élites, ¿qué pensaría Jesús de nuestra Guatemala hoy? Decepcionado por esa corrupción de las élites, comenzó a hablar de un Mesías enviado por Dios Yahvé, usando un lenguaje fascinante, emocionante. El Espíritu de Dios se posará sobre él, y él juzgará a los débiles con justicia. Dará sentencias rectas a los pobres de la tierra. Él herirá al violento con el cetro de su boca. El lobo será huésped del cordero. El becerro y el león pasarán juntos. Van a pastear juntos y un niño los va a guiar. El niño pondrá la mano en el escondite de la serpiente. Nadie actuará mal ni provocará destrucción en mi monte santo, pues la tierra está llena del conocimiento de Yahvé como las aguas llenan el mar. Jesús se ha de haber reflexionado sobre estas palabras en Isaías 11:1-10. Es un lenguaje poético, pero lo que importa es el mensaje. Los tiempos mesiánicos serán tiempos de justicia y de paz para todos, de rescate de la dignidad de los pobres y desvalidos, de plena comunión con Dios, de convivencia con la naturaleza. Por eso el Señor en la sinagoga de Nazaret dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para liberar a los presos, para devolver la vista a los ciegos, para quitar todo cautiverio y para proclamar el año de gracia del Señor. Vemos que haciendo estas palabras de Isaías las hace propias y dice: esta enseñanza se ha cumplido hoy. Las situaciones en los tiempos de Jesús continuaron siendo difíciles, pero la memoria viva de los tiempos mesiánicos alimentó sueños y esperanzas a lo largo de las difíciles travesías. Cuando el pueblo de Israel, más de 100 años después, fue llevado al exilio en Babilonia, los discípulos de Isaías continuaron manteniendo viva la esperanza, anunciando la venida de un Mesías, siervo sufriente pero vencedor, con la misión de abrir los ojos a los ciegos, sacar de la cárcel a los prisioneros y del calabozo a los que viven en tinieblas. Son palabras cargadas de gran simbolismo. Recuerdan la situación de las personas con conciencia adormecida y ciega, como tanta gente hoy. Personas amarradas, sin iniciativas, con miedo y desanimadas. El lenguaje es hermoso y animador, parecido a un grito de esperanza. Llegarán tiempos de vida y de libertad para el pueblo. De vuelta del exilio alrededor del 538 a.C., el cual había durado unos 70 años, después de los primeros tiempos de la euforia, las dificultades no dejaban de surgir. La población era pequeña. La dominación del imperio persa era rigurosa y la ciudad de Jerusalén se encontraba en ruinas, totalmente destruida hacía años. Los pueblos vecinos se burlaban de los judíos que habían vuelto del exilio.
lo que provocaba peleas continuas. Entre el mismo pueblo judío había muchos malos entendidos, divisiones y conflictos, como hay también hoy entre la gente que sufre, y necesitamos unificar. Pueblo unido jamás será vencido, y por eso es necesario unificar siempre la resistencia para poder seguir caminando adelante. Los seguidores del profeta Isaías alimentaron nuevamente la esperanza, anunciando un Mesías liberador y misericordioso. Dice Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a sanar a los de corazón destrozado, a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los afligidos. Estas palabras en la sinagoga de Nazaret, Jesús se las aplica a sí mismo y dice: esta escritura se ha cumplido hoy. Algún tiempo después, aproximadamente 400 años antes de Cristo, aparece otro texto que en la Biblia forman los capítulos 34 y 35 de Isaías, llamado por los estudiosos Pequeño Apocalipsis de Isaías, y fue escrito por otros seguidores del movimiento llamado isaiánico, es decir, de Isaías. Ellos proclamaban el juicio de Dios sobre las naciones opresoras que serían destruidas. El pueblo de Dios aparecería libre, lleno de vida, gozoso y feliz. Al pueblo aún postrado y despojado, el profeta animaba: miren a su Dios que trae la venganza, viene en persona, Él los resarcirá y los salvará. Los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un venado, la lengua del mudo cantará. Una vez más, es el mensaje que interesa. ¿Y cuál es el mensaje? Que habrá vida y dignidad para todos. Esto puede ser una clara referencia a los tiempos mesiánicos. Los evangelios, como podemos constatar, citan los textos de Isaías para afirmar que los tiempos mesiánicos habían llegado en la persona de Jesús. Y Jesús mismo se preocupó al recordarlos en sus enseñanzas. Al hacer pública su misión, leyó en la sinagoga de Nazaret el texto del profeta Isaías y terminó comentando: hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Cuando Juan el Bautista, preso en la cárcel de Herodes, envió a 2 discípulos suyos para preguntarle si era o no el Mesías, respondió con las palabras de Isaías: vayan y cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Lucas 7, 21 al 23, citando a Isaías 35, 5 al 6 y 61, 1. Aquí no se trata tanto de curación de las enfermedades físicas, sino de vida nueva, de dignidad para todos, especialmente de los más necesitados. Y hoy queremos proclamar esta misma palabra de Dios a tanta gente pobre y que sufre a causa de las injusticias que se dan en nuestro país. Es claro
que Jesús hizo cosas extraordinarias por su poder divino. Pero lo más importante para nosotros es el mensaje. Cuando, por ejemplo, en la sinagoga de Cafarnaúm, durante el culto del sábado, Jesús le dijo al hombre de la mano seca: levántate y ponte ahí en medio. Obligó a todos los presentes a mirar con ternura a una persona sufrida y marginada, símbolo de todas las personas humilladas y excluidas. Él estaba allí, cabal, en el lugar donde estaban también los rollos de la Sagrada Escritura, casi como para decir que la palabra de Dios estaba siendo dirigida en aquel momento por medio del lisiado, del paralítico. Jesús quiso derribar el legalismo, las reglas sin espíritu y la falta de misericordia de las élites religiosas que proclaman y anuncian a un Dios frío que no es el Dios de Jesucristo. Fue un milagro que le costó caro, pues a partir de aquel momento, fariseos y herodianos, enemigos declarados, se juntaron e hicieron un plan para matarlo. El mensaje es hermoso: solidaridad con los más necesitados, vida y dignidad para todos, denuncia de todo aquello que impide eso. Esta es la palabra de Dios, que es actual y que se aplica también a nuestra Guatemala injusta, corrupta e impune para todos aquellos que hacen daño a los demás. Es interesante notar que los autores sagrados, al escribir los evangelios, quisieron resaltar algún mensaje que tal vez no estaba en el pensamiento de Jesús. Por ejemplo, al presentar a Jesús caminando sobre las aguas, Marcos probablemente también quería recordar el paso de Moisés y su pueblo por el Mar Rojo en el camino hacia la liberación, hacia la libertad. Las frases "no tengan miedo" y "corazón endurecido" aparecen en los dos textos. En la multiplicación de los panes, tanto Marcos 6 como Mateo 14 y Lucas 9 posiblemente pretendían recordar que las lecciones de vida del milagro del maná en el desierto y de la multiplicación de los panes por obra de Elías. Moisés y Elías eran los profetas más esperados en los últimos tiempos. La curación del paralítico en Juan 5, enfermo durante 38 años, es decir, faltaban apenas 2 años para que la enfermedad fuera declarada definitiva e incurable, según el modo de pensar judío. Esto ocurrió en la piscina de Betesda, que tenía 5 pórticos. Cerca de la puerta llamada de las ovejas, había allí una multitud de ciegos, paralíticos, sordos, cojos. Probablemente Juan quiso hacer una referencia a los 5 libros del Pentateuco, los libros de la ley, para denunciar el sistema judío de la ley que despreciaba y trataba como pecadores a toda la masa de marginados y enfermos. Si alguien se enfermaba era porque era pecador. Si alguien era rico, porque era bendecido por Dios, y no es cierto. Tanta gente rica tiene su riqueza con corrupción, con injusticia, con la sangre de los pobres. El mensaje del texto apunta hacia una nueva agua, la del bautismo, y hacia una nueva vivencia que es la de las comunidades que liberan de la marginación y de todo tipo de parálisis, de aquello que impide caminar.
En varios casos de curación, los autores sagrados llegan hasta el punto de permitir alguna contradicción en la narración de los hechos, en función de algún mensaje que querían transmitir. ¿Cómo podía, por ejemplo, el ciego Bartimeo tirar el manto, dar un salto y acercarse a Jesús sin la ayuda de nadie? ¿Y cómo Lázaro salió de la tumba cuando tenía aún los brazos y las piernas amarradas con paños y el rostro cubierto con un sudario? Lo que vale, repito, es el mensaje. Las personas que están de manos y pies atados, es decir, presas del miedo, de la falta de esperanza y de todo tipo de opresión, están como muertas. Es necesario resucitarlas, desatarlas, perder el miedo, ver y caminar. Por lo tanto, las curaciones y los milagros indican la compasión de Jesús con los más necesitados. Los seguidores de Jesús son invitados a tener sus mismos sentimientos. Esos son los mensajes más importantes que están detrás de todas las curaciones que encontramos en los evangelios. Hay otro dato importante que es bueno considerar. En esa época se permitían exageraciones, artificios para transmitir un determinado mensaje. En la multiplicación de los panes, el Evangelio según Marcos dice que 5,000 hombres comieron. Mateo añade, sin contar mujeres y niños, lo que da más del doble, exagerado. No era posible juntar a tanta gente, pero ¿qué es lo que vale? Es el mensaje. Fue una acción extraordinaria, grandísima de amor y por lo tanto difícil de olvidar. Cuando Mateo dice que numerosas multitudes lo siguieron y él sanó a todos, no quiere decir que había una fila interminable de personas esperando su turno. Simplemente quiere afirmar que había mucha gente alrededor de Jesús y que él prestaba atención a todos. Ciertamente Jesús hizo obras maravillosas, extraordinarias, pero no tanto como los textos parecen indicar. Pero lo importante que es el mensaje, que Jesús atiende a todos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo curaba Jesús? Él no levantó una carpa de milagros, no organizó cultos de curación en las sinagogas como hacen algunos hermanos no católicos hoy, no hizo propaganda de sus poderes extraordinarios, no hizo campañas de milagros, no mandó a hacer cola y que cada quien esperara su turno para recibir algún milagro. Jesús no cayó en la tentación del diablo, que quería desviarle de la misión, invitándolo a hacer milagros aquí y allá, como podemos ver en las tentaciones del desierto. No buscó prestigio por medio de milagros, de gestos prodigiosos innecesarios. Poner a Dios a prueba es exigirle milagros injustificados, como hizo el pueblo del Éxodo en Masá. Jesús curaba con su presencia, con su manera de ser, de relacionarse, de acoger a las personas. Toda la gente procuraba tocar a Jesús porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Jesús curaba al pueblo amándolo. El amor cura. Curaba con sus enseñanzas. La verdad cura. Liberaba del miedo, transmitía esperanza. Es por eso que la multitud se apretujaba a su alrededor para oír la palabra de Dios.
La proclamación de las bienaventuranzas fue una verdadera curación. Las personas renacían como que si estuvieran resucitando a una vida nueva. Jesús curaba, rescatando dignidad, despertando energías, mostrando caminos. La gente confiaba más en sí misma, pues recuperaba fuerza, seguridad y creatividad. Quien estaba ciego, apagado, sin rumbo, volvía a ver el camino. Quien estaba paralítico, sin fuerzas para reaccionar, recuperaba firmeza. Quien vivía marginado, excluido, igual al leproso, se sentía rescatado y agregado a los demás en su dignidad. Quien era sordo a los clamores de los demás, se juntaba a ellos, sumando fuerzas. Quien estaba muerto, temblando de miedo, recuperaba energía y fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Todos se animaban y admirados alababan a Dios. Nunca hemos visto una cosa semejante, decía la gente. Bien diferentes eran los doctores de la ley y otros jefes. Al solo verlos el pueblo se enfermaba. Se llenaba de miedo, quedando aterrorizado, paralizado. Y Jesús los enfrentó con firmeza. Seguiremos nuestra reflexión en el próximo programa. Dios les bendiga.